Todos hemos escuchado hablar de esta ballena, posiblemente la única ballena en la historia de la humanidad con nombre y apellido. Pero tal vez lo que ustedes no sepan es por qué se cazaban tantas ballenas en la época en que fue escrita esta novela. Fue por la necesidad que hemos tenido los humanos desde siempre de tener un combustible. En este caso, aceite para calentar y aceite para iluminar las casas y las ciudades de esa época. Es interesante que el descubrimiento de otro combustible fue el que salvó estos cachalotes. Ese combustible es el que usamos actualmente en mayor cantidad, el petróleo. Ese combustible también ayudó a que los bosques de Norteamérica y de Europa no fueran completamente devastados. Interesantemente, el quemar petróleo o el quemar bosques es básicamente lo mismo, y el petróleo en sí es básicamente el bosque que vivió en el planeta hace millones de años. Químicamente hablando, cuando quemamos petróleo o quemamos bosques, lo que estamos haciendo es convertir un carbono que está en forma sólida a un carbono gaseoso. Ese carbono gaseoso luego sube a la atmósfera y nos crea un problema de contaminación. Concretamente, lo que conocemos actualmente como el calentamiento global, que a su vez nos produce un cambio climático no natural, es decir, un cambio climático antropogénico o causado por nosotros los hombres, pero también por ustedes las mujeres. Nosotros los humanos realmente tenemos mucha capacidad de adaptación. Esa evolución que hemos tenido de estos combustibles a lo largo de la historia de la humanidad muestran que la tecnología siempre ha estado allí para ayudarnos. Y tantas veces hemos pensado que esa tecnología nos va a poder sacar de los problemas en los que nos metemos. Estos cambios muchas veces requieren que nos empujen, que nos fuercen a eso. Puede ser a través de las leyes, a través de los convenios, como por ejemplo el convenio de cambio climático que fue firmado en París en el año 2015 y en el cual tuve el honor de representar a Guatemala. En este convenio lo que acordaron todos los países del mundo fue el de dejar de usar petróleo para el año o para finales de este siglo. Desafortunadamente, los convenios internacionales no siempre son lo suficientemente fuertes. Hemos escuchado ya que Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, ha dicho que se saldrá del convenio. Y Brasil, la segunda economía más grande del continente, también ha hablado en esas líneas. Los dos países más contaminantes de este continente, entonces, están hablando de no seguir ese acuerdo de ya no usar petróleo. Afortunadamente, los jóvenes han sido mucho más conscientes de lo que está pasando en este mundo. Y apenas este fin de semana pasado veíamos cómo en todas partes del mundo, desde Australia, la India, Sudáfrica y muchas partes de Europa, teníamos miles y miles de jóvenes que estaban marchando y exigiendo que se hiciera algo más por el cambio climático. Uno de los demonios ambientales de moda, de hecho, es interesante porque tiene nombres diferentes dependiendo de dónde estemos ubicados. En algunos países se les llama cañitas, en otros lados popotes, sorbetes o incluso pitillos. Aquí en Guatemala les llamamos pajillas. Y estas pajillas, ustedes lo sabrán, en los últimos meses, a través de redes sociales, se ha puesto tan de moda el hablar de que ya no las usemos. Es interesante ver ese poder de las redes sociales para poder convencernos de que dejemos de usar algo que realmente nos ayuda, pero que podemos vivir sin ello y que ayuda a que el ambiente no se contamine. Pero hay un demonio más grande. Ese demonio es la huella ambiental. Y esa huella ambiental tiene que ver con esas emisiones de carbono que ya hemos mencionado, que provienen tanto de quemar petróleo como de quemar bosques y otra vegetación. Adicionalmente a esa huella de carbono,
también tenemos nuestra huella hídrica, la forma en que usamos y contaminamos las aguas del planeta. Pero también está la forma en que usamos las cosas y luego las desechamos. El problema es que esta huella hídrica, esta huella ambiental, esta huella de carbono, cada vez está siendo más grande. La ciencia nos dice que estamos ya llegando o incluso sobrepasando nuestros límites. Mucho del problema es que esta huella ambiental no siempre se puede ver. El CO2, por ejemplo, estoy en este momento hablando con ustedes exhalando CO2, pero ustedes no ven nada salir de mi boca. El CO2 es invisible y a pesar de que está contaminando el aire que nos rodea, no lo notamos. El agua en los ríos de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, va en los barrancos. Los ríos de los barrancos parecen desagües, son realmente canales de aguas negras, pero como están al fondo del barranco, no lo vemos. La basura, viene el camión, se la lleva, o nosotros mismos vamos y la tiramos en el barranco y pareciera desaparecer. Pero realmente no desaparece, realmente va a parar a lugares como los que están acá en estas fotos, que es el basurero allá en Villanueva. Lo único que hacemos es esconderla bajo tierra. Al final de cuentas, entonces, como dice el dicho aquí en Guatemala, ojos que no ven, corazón que no siente. No vemos el impacto que está causando nuestra actividad en el planeta y por eso es que tantas veces dejamos de actuar. La pregunta para todos nosotros entonces es, ¿qué tanto queremos hacer? ¿Queremos limitarnos simplemente a dejar de usar estas pajillas o queremos hacer mucho más? Incluso, interesantemente, podemos pensar que hasta que nos muramos vamos a seguir todavía impactando el entorno ambiental y en ese momento todavía podemos ser ecológicamente conscientes. Acá vemos un cementerio en Estados Unidos, pero no se confundan, el cementerio no es la parte sin árboles enfrente, el cementerio son los árboles que están allá atrás. Una tendencia ahora es el de los entierros verdes, el de que nos entierren en un casquete degradable que ayude a que nuestro cuerpo, al degradarse, ayude a la naturaleza a continuar ese ciclo que ha tenido por millones de años. Y es algo que incluso nosotros hemos hecho. Con mi familia tuvimos una mascota que fue fiel con nosotros por 13 años y al morir nuestro perro Boschko, pues decidimos enterrarlo allá enfrente en la casa. Tenemos afortunadamente un área verde y en esa área verde ahora nuestro perro está ayudando a que la naturaleza se regenere. Pero no hablemos tanto de lo que no se ve, hablemos más de lo que podemos ver. Y veamos qué es lo que ha pasado con nuestros bosques, por ejemplo, en los últimos 40 años. Cuando yo era niño, Guatemala estaba cubierta 2/3 partes por bosques. Pero ustedes están viendo en esta animación que en un periodo de 40 años hemos logrado cortar prácticamente la mitad de los bosques del país, pasando de tener una cobertura de 2/3 de nuestro territorio a apenas 1/3 en la actualidad. Esto es en el pasado, pero vámonos al futuro. ¿Qué vemos en el futuro? Bueno, estos mapas nos están mostrando modelos de clima que hemos desarrollado en mi universidad. En el lado izquierdo lo que tenemos es la situación actual, lo que se llama en términos técnicos la línea base. Los mapas nos muestran en colores dónde tenemos abundancia y dónde tenemos escasez de agua en el país. El color azul nos muestra la abundancia y vemos que en la línea base una buena proporción del país está en un color azul y bastante intenso. El color amarillo nos muestra las áreas donde la cantidad de agua es suficiente, ni demasiado ni muy poco. Y el café es el que nos muestra esa área que llamamos corredor seco, esa área que para nosotros es muy seca porque es más seca de lo normal, porque estamos acostumbrados a una abundancia del agua. Interesantemente, ese corredor seco en Zacapa y Chiquimula, cuando viene a ser visitado por europeos que vienen a ver nuestro problema del agua, nos dicen, pero ¿dónde está ese corredor seco? Porque lo comparan contra ecosistemas muchísimo más secos con los cuales ellos tienen que lidiar. Pero lo más importante que quiero que vean es el otro mapa, en el otro lado de la diapositiva. Ese mapa nos muestra
el modelo hacia el futuro, y no un futuro lejano, un futuro de aquí a 30 años. Espero que la mayoría de nosotros logremos ver ese futuro todavía. Y en ese futuro, de acuerdo a los modelos de cambio climático, lo que vemos es que la cantidad de agua por la lluvia va a disminuir y la temperatura va a aumentar, lo que hace que la aridez de nuestro país vaya a ser mayor. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que el color café se hace más grande, aparece en el norte del Petén, aparece en la costa sur y también se hace mucho más intenso en la región de Zacapa y Chiquimula, lo que quiere decir que lo que ahora vemos como un corredor seco realmente se va a convertir en un semidesierto. Pero aún en esta situación de tener una situación más árida, vamos a tener todavía bastante color azul, todavía tendremos un exceso de agua. El problema entonces es que a pesar de que tenemos ese exceso, siempre vamos a estar viendo, y todavía más aún en el futuro, ese problema de escasez. Pero ¿por qué tenemos esa situación en la cual tenemos una abundancia, pero que no es obvia, sino que al contrario lo que estamos viendo es una escasez en nuestro país? Bueno, lo que ocurre es que mucha de esa abundancia de agua está con problemas de mala calidad. ¿Y por qué problemas de mala calidad? Bueno, yo les decía que tenemos la costumbre, la mala costumbre aquí en Guatemala, de usar los barrancos como basureros, sin saber que en esos barrancos en el fondo va un río que recoge la basura y la lleva a otro río y la lleva a un lago y finalmente la lleva al mar. Esto incluso nos ha metido en problemas con nuestros vecinos de al lado. Pero no solamente le echamos basura a nuestros ríos, también le echamos aguas negras. Y al final de cuentas, todo esto lo que hace es ensuciar nuestras aguas superficiales. Tenemos ahí, por ejemplo, la situación de Atitlán, que por tanto tiempo lo vimos como un lago muy limpio. De hecho, hablaba yo de que lo que no vemos no lo sentimos. Pues resulta que por muchos años yo trabajé en Atitlán haciendo análisis de calidad de agua. El laboratorio me mostraba que el agua de Atitlán estaba degradada y cuando mostraba esos resultados a la gente, incluso me decía, mire, ¿y no será que sus lentes requieren de más graduación? Porque no miraban el agua sucia, miraban un agua transparente. No fue hasta años después que yo dejé de trabajar en esa área, cuando por el surgimiento de esa cianobacteria, el lago se puso verde y allí sí todo el mundo dijo, tenemos un serio problema. Aunque tengamos esa situación negativa, podemos todavía salvar nuestra agua en Guatemala. Al final de cuentas, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para reducir esa huella ambiental? Por un lado, adaptarnos a esa escasez de agua simplemente pensará en la línea de almacenamiento. Tenemos 6 meses con tanta agua que si guardamos alguna o mucha de esa agua, vamos a tener esa agua que necesitamos en la época seca. También hablamos, por ejemplo, de dejar de usar petróleo. Tenemos en el país suficientes recursos renovables para sustituir ese petróleo que está contaminando a la atmósfera. Y finalmente tenemos que lidiar con nuestra basura. Les contaba yo que las redes sociales nos han ayudado, especialmente a los jóvenes, a empezar a ver estos males ambientales. Pues me dio mucho gusto ver que muy recientemente empezó esta nueva tendencia. Le están llamando el trash tag, no sé si la han oído, pero básicamente es el de tener un reto entre los jóvenes de juntarse y limpiar la basura que tenemos en nuestros barrancos. Qué lindo sería, por ejemplo, que en la época de independencia aquí en Guatemala, vemos a nuestros jóvenes con tanta energía llevando antorchas por todo el país. Qué bonito sería que esa energía se utilizara, por ejemplo, en limpiar nuestra basura en los barrancos. Así que, básicamente, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de pensar, bueno, vamos para atrás un poco, vivamos un poco como vivían nuestros abuelos, ya no pajillas, ya no plásticos de un solo uso, ya no abusar de nuestros recursos. Tenemos la opción incluso de decir ya no más petróleo, y eso es algo que nos urge. Pero otros dirán, bueno, no, vámonos para adelante, un paso para adelante. Para adelante tenemos la tecnología que nos puede ayudar.
¿Cuál es la solución? ¿Para atrás o para adelante? Realmente la solución son las dos, la combinación de ambos. Tenemos que dejar de usar algunas cosas con las cuales nos hemos acostumbrado a vivir, pero también tenemos que preguntarnos si tenemos ya disponible la tecnología para vivir de forma más sustentable. Tenemos ya el conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Sí, sí lo tenemos, y lo importante es que empecemos a actuar inmediatamente. Gracias.